Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Primeramente, muchas felicidades por el Año Nuevo. Este es el primer programa que hacemos de Año Nuevo. Espero que la hayan pasado bien con el Año Viejo al finalizar y toda la prosperidad posible, todo el amor, toda la paz que tengan todos ustedes en este nuevo año. Tenemos con nosotros a Cristina Barinotti, como todos los meses. Cristina Barinotti hoy nos va a hablar de dos temáticas muy importantes. Una es la violencia y la otra es la reconciliación. Pero Cristina, comenzamos por la violencia. Por la venganza, ¿verdad? La venganza. Ay, sí. qué No, cosa, pero estoy fallando. tiene que ver. No, pero está muy bien. Hiciste la relación correcta, porque fíjate que venganza viene del latín vis, que le da origen a la palabra violencia y violación. Es decir que desde la etimología, la venganza es realmente violenta. En el origen de la historia era por la fuerza física, porque vis, del latín vis, significa fuerza, y fuerza física. Después pasó a otras formas más sofisticadas de violencia. Desde la prehistoria es un impulso humano, un mecanismo de defensa. Y tú dirás, ¿cómo un mecanismo de defensa? Bueno, claro, en la prehistoria, donde no había sistemas judiciales, donde no había sociedad, obviamente, el hombre que se vengaba era el hombre que lo respetaban. Ojo que yo voy a vengar cualquier ofensa. Y entonces lo dejaban tranquilo. Y eso facilitó un poco, en mayor escala, la supervivencia de la especie. El ojo por ojo y diente por diente. Eso vino después. Vino después, pero es la misma actitud. Es la misma actitud, claro. Y en la evolución, bueno, en Medio Oriente aparece la ley del talión y la ley de la compensación. Es decir, bueno, ojo por ojo, diente por diente, o si tú me ofendes, yo tengo que pagarte, me tienes que pagar a mí algo, un dinero. Es decir, es una retribución pecuniaria, ¿verdad? Pero eso en el Medio Oriente. Eso surgió Yo en pensaba medio, más bien ley que del era talión británico. y la ley del... sí, no, eso surgió en Medio Oriente, sí. Bueno, luego con el paso de las sociedades y del tiempo llegan los sistemas judiciales, pero por alguna razón uno se pregunta por qué, si hay justicia ahora, que es la forma civilizada de la venganza, sigue existiendo la venganza lata, la venganza primitiva, ¿verdad? Bueno, es que es un impulso que con muchos otros mecanismos y características humanas lo tenemos en el ADN. Y entonces, lógicamente, a cada rato se nos aparece, ¿verdad? Pero no siempre la venganza tuvo características viles, ¿no? Por ejemplo, en el Levítico, en los hebreos antiguos, se habla de la venganza realmente como algo que hace al hombre ser fuerte o verlo fuerte, ¿eh? Es decir, continuando con esta conducta del hombre primitivo. Pero al mismo tiempo se dice, sobre todo en Deuteronomio, que la venganza es de Dios. Claro, pero por ejemplo... Para que el hombre no llegue a ese extremo. Bueno, Santo Tomás de Aquino, un poco más allá en el tiempo, Santo Tomás de Aquino nos decía que aquel que se venga de los malos no es que usa el poder, no es que quiere tomar la posición de Dios, sino que usa la atribución y el poder que Dios le ha dado. Es decir, que hay conceptos bastante disímiles. Por ejemplo, en las tragedias griegas la venganza estaba muy bien vista, ¿no? Vemos el tema de, por ejemplo, de Medea. Medea, que mata a los dos hijos para vengarse de sus dos hijos, para vengarse de Jasón. También los héroes homéricos, y cambia el concepto de venganza con los estoicos, con Séneca. Y Séneca ya dice, el espíritu superior es aquel que no contesta una ofensa. ¿Por qué? Porque por más que le hagan, nunca se siente ofendido. Qué interesante, ¿no? Yo creo que eso, bueno... También eso es tener una paciencia que va más allá. Bueno. Y hay personas que son indiferentes a estas cosas, pero hay otros que no, que lo toman muy a pecho. Sí. Tú hablabas, en la literatura en general aparece mucho la venganza. Sí, completamente. Bueno, en Francia y en Inglaterra
la figura de los personajes literarios más reconocidos es el Conde de Montecristo, el gran vengador, que era un psicópata en realidad, que se vengaba dejando muchos inocentes en el camino. Pero fíjate que la venganza... Y respondiendo a algo que habían realizado contra él. Contra él, claro. Pero no obstante, claro, era negativa. Era negativo, claro. Y la venganza nos provoca, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista psicológico, muchos daños, Carlos. Fíjate cómo es el espiral de la venganza. Yo traje una gráfica, si el señor director me pone la gráfica, acerca del espiral de la venganza. El espiral de la venganza, fíjate, cuando tú sientes que te ofende, sientes odio, ira. Y ahí empieza la venganza. De la venganza pasas a la agresión, a la violencia, y esto da estrés y luego viene la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquel que venga una afrenta tiene los niveles de cortisol, de adrenalina, de prolactina muy elevados, son las hormonas del estrés. Entonces está en un estrés crónico, es un obsesivo, es un compulsivo. Lo hemos visto también en el cine, en la literatura, con Ben-Hur, esos personajes que no viven, no duermen, solamente se alimentan porque tienen hambre de venganza. Lo que le pasó a Aquiles en la Ilíada, exacto, cuando Aquiles, matan a Patroclo. Claro. Y vemos Tal que cual. La venganza que él siente es de un dolor muy grande. Un dolor muy grande, que exacto. se manifiesta internamente, pero que necesita por completo acabar con su enemigo que le quitó la vida de su amigo. Sí, de hecho lo despedaza a Patroclo. Yo me pregunto, pero también no fue por vengarse de Aquiles, sino que lo hizo pensando que era Aquiles. Bueno, claro, pero cualquier forma que tome la violencia, que generalmente son formas patológicas, nos lleva a mucha, en realidad, autopunición, ¿no? Y estamos autocastigándonos también, porque nos estamos haciendo daño, es como un veneno. Pero si no es perceptible por el vengador. Claro, claro, exacto. Pero, por ejemplo, el cerebro de una persona violenta que está vengándose o intentando o estructurando una venganza es muy distinto al normal. Si el señor director me pone la gráfica del cerebro, vamos a ver cómo es la diferencia. Fíjate, el normal es un cerebro entero. Pero el cerebro violento, fíjate todas las hendiduras que tiene, es un cerebro que está perturbado. ¿Cómo se sabe eso? Esto se sabe a través de las neurociencias y se sabe a través de estudios muy complejos con eso, lo que se llaman fMRIs, que son tomografías computadas funcionales del cerebro, que son videos del cerebro en movimiento. Entonces se sabe que esto es así, un gran adelanto de la ciencia, ¿verdad? Pero vamos a decir que ¿Y qué repercusión, Cristina, sí, tiene ese cerebro violento? Ese cerebro violento nos da, por ejemplo, palpitaciones constantes, es decir, un ritmo cardíaco acelerado, presión sanguínea alta, sistema inmunológico deficitario, porque empiezan a caer las barreras de defensa del sistema inmunológico, porque estamos en esta situación de estrés crónico. Ya no es el estrés transitorio, ya no es el estrés que yo paso cuando me asaltan y bueno, empieza la sudoración, el ritmo cardíaco elevado, pero después cuando todo se pasa estoy bien. No, vivo así constantemente. ¿Eso lo exime de culpa al individuo? ¿A quién? ¿Al ofensor o al violento? Al violento, al no, de ninguna manera, porque generalmente convive con personalidades perturbadas, ¿no? Por ejemplo, decíamos Dante, el conde de Montecristo, era indudablemente una persona, era un psicópata. Ahora lo están estudiando los psicólogos y realmente nos damos cuenta que era un personaje psicopático, ¿verdad? Después está el obsesivo compulsivo, lo que yo te decía de Ben-Hur. Están aquellos que sienten que el mundo ha sido muy malo con ellos. Y entonces, no solo con ellos, sino con una comunidad, y deciden vengarse, ¿no? Se ponen en ese rol mesiánico. Es decir, que son individuos muy atormentados. Y el caso de Otelo, que por medio de un chisme, un brete, un chanchullo de alguien que envidiaba a la esposa, dice lo que no es, que la mujer es infiel y la mata,
y después termina matándose. Eso es un caso en psicología que se denomina celotipia. Los celos normales son importantes en la pareja, porque no somos amigos, tenemos que celarnos un poquito. Es interesante decirle a la esposa, bueno, ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Esas cosas son importantes. Ahora, la celotipia es una patología, en donde yo ya empiezo a imaginar, a alucinar, o mejor dicho, a delirar con que mi pareja me está engañando. Entonces veo en cada una de sus conductas un engaño. Y entonces estos son los casos en los que, bueno, se cometen asesinatos, ¿verdad? Como el caso de Otelo. ¿Verdad? El caso de Otelo ya era un personaje con una celotipia de base y de pronto, con todo eso, sale a flor de piel. Sale a flor de piel, ¿no? De hecho, mira, el 20% de los crímenes está conectado con los actos de venganza, fíjate. Increíble cómo influye en la criminalidad. Influye también en la política, en los negocios, la venganza. Es increíble. Cristina, y este conocimiento que se tiene del cerebro en estos momentos, ¿puede ser utilizado en una corte para un abogado defensor tratar de decir, en definitiva, mi cliente no usó su razón porque estaba esclavizado por esta situación? Acá tenemos que hacer una diferencia entre el psicópata y el psicótico. Una persona que está psicótica, que tiene episodios en que está fuera de sí mismo, que está viviendo una realidad mental alternativa que no es la real, ese realmente puede ser inimputable. Pero el psicópata sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y aún así decide el mal. Es decir, que decide el bien para sí mismo. Esa es la cuestión. Ese es, por supuesto, es imputable, desde ya. Pensando que él está obrando bien, estás obrando mal. Y esto, Cristina, no solamente a nivel individual, sino a nivel de sociedad, a nivel de países, ocurre esto. En ocasiones creemos que lo que proponemos, lo que hacemos es el bien para la sociedad, cuando es todo lo contrario, es el mal y lleva a la muerte de muchas personas. Claro, pero ese es digamos, un error accidental. Pero estamos hablando en este caso de un psicópata que hace el bien para sí mismo nada más, sabiendo que va a cometer el mal con los demás. Sabe que lo que está haciendo es un acto diabólico, es un acto malvado, ¿verdad? Pero como le sirve a sus propios fines, porque el psicópata ve en los otros seres humanos objetos que le sirven para hacerlo sentir bien, para lograr sus fines. Cuando ya no le sirven a esos fines, es ahí cuando se deshace de ellos. Y a veces, en estos casos, vemos que se deshace de manera a través del asesinato. Horrible. Contundente, sí. Es una cosa tremenda. Tremendo. Pero yo me pregunto, ¿cómo nosotros podemos defendernos de individuos así? Bueno, es muy difícil porque el psicópata es una personalidad carismática, es una personalidad atractiva, seductora, y entonces son esas personas que tienen muchos amigos, que son el alma de la fiesta, y entonces es muy difícil detectar su manipulación. Eso es una manipulación. La psicología, la religión, la fe, ¿no pueden ayudar a estos individuos? No, porque ¿qué sucede? Que el psicópata, hablando nuevamente de las neurociencias, tiene el área de las emociones completamente apagadas. Él no es capaz de sentir, igual que sentimos nosotros. El miedo, el amor, ni siquiera el odio, él no siente, él hace las cosas que tiene que hacer para ubicarse bien él y sentirse bien él. Es decir, si nosotros imaginamos el cerebro medio, que es el cerebro de las emociones, tenemos que imaginarlo en el psicópata como una zona oscura, como si apagamos un dormitorio en casa y está oscuro. Bien, en ocasiones, Cristina, actuamos mal o actúan mal contra nosotros. Sí. El caso es que nos peleamos de alguien que fue amigo, o nos separamos, sí, o somos muy indiferentes Ajá. por completo. La fe cristiana nos habla de la reconciliación. Y la pregunta que muchas personas se hacen, yo no me la hago porque tengo otras respuestas, pero la pregunta que es común escuchar, ¿cómo me voy a reconciliar con quien me ha estado haciendo el mal? Si me reconcilio, voy
a volver a caer en la misma situación de que esa persona obre mal conmigo. Claro, el tema es que en Occidente ese pensamiento es el que prevalece, Oriente es distinto, ¿no? El sentimiento de la reconciliación, si el señor director me pone en la gráfica final, la última gráfica aquí sobre la reconciliación. Fíjate, cuando nosotros perdonamos, nos llevamos a la concordia. La concordia significa corazones unidos. Qué interesante esta palabra, ¿no? Entonces, la concordia nos lleva a la reconciliación, es decir, a ponernos en paz con el otro y con el semejante, reconociendo que nosotros también tenemos errores. Y llegamos a paz, acuerdos. El agradecimiento, que es agradecer lo que tenemos en lugar de pensar en esta cosa mala que nos sucedió. Y esto nos mantiene en estado de salud. Es muy importante el perdón, pero te decía que, y el perdón nos lleva a esto de reconciliarse. Desde el punto de vista etimológico, mira qué interesante. Reconciliación significa volver a alguien o traer a alguien de nuevo a una asamblea. Quiere decir la unión, quiere decir la paz, ¿verdad? Es decir, es algo que es un sentimiento que justamente desde el punto de vista de las neurociencias nos provoca la salud. Ahora, tú sabes que la reconciliación provoca, libera una gran cantidad de químicos interesantes en el organismo que nos hacen bien. Mientras que lo que hablábamos antes, la venganza, lo que libera es la serotonina, que es la hormona del placer. Todo lo contrario. Todo lo contrario, el placer, porque resulta que en la Universidad de Zúrich y la Universidad del Colegio de Londres se descubre mediante estudios que existe un placer cerebral, el hombre siente placer en el castigo del culpable, es decir, que está ahí en el cerebro, pero también está en nuestro cerebro este estado de paz espiritual. Fíjate que se hicieron estudios sobre la reconciliación y descubrieron que realmente se producen justamente estos cambios completamente buenos para el cerebro en estado de paz y en estado de equilibrio. Ya en muchas universidades en las últimas décadas se ha estudiado acerca de la reconciliación y se dice que el que es capaz de perdonar tiene mayor cantidad de materia gris en el cerebro, en una zona que se llama el surco superior anterior, que el resto. ¿Por qué? Porque es capaz de perdonar, ojo, de perdonar los errores que son accidentales de los demás. Es decir, cuando alguien, no sé, atropella a alguien y no lo vio, es decir, esos errores son capaces de ser perdonados. Pero para perdonar hay que tener también una predisposición cerebral. Cristina, yo he tenido una experiencia a lo largo de mi vida en que me he encontrado con personas que son muy escrupulosas de conciencia, una conciencia extremadamente, diría yo, escrupulosa, y no se reconcilian con los pecados, las ofensas que ellos han cometido, o sea, no se reconcilian interiormente. Debe de haber una reconciliación consigo mismo antes de procurar la reconciliación con los demás. Has tocado un tema fundamental, eso es fundamental, el perdón. Poder perdonarse, pero para perdonarse hay que confesarse. Esto no solo es de la religión cristiana, católica, sino además está en muchas otras religiones. Con la confesión, es decir, yo tengo que confesar mis pecados, en el caso nuestro los católicos, a un sacerdote y poder recibir ese perdón. Y perdonarnos a nosotros mismos nuestros propios errores, ¿verdad? Y así, en ese estado de limpieza espiritual, vamos a poder dejar entrar el sentimiento de la reconciliación, que no es una emoción pasajera, ya es un sentimiento. Yo vivo en el intento de reconciliarme y comprendo los errores de los demás. Claro que hay graduaciones, es muy difícil. Si alguien mata a un hijo propio, imagínate tú. Es muy difícil entrar en este estado de espiritualidad. Pero hay que intentarlo, porque fíjate que el odio se va multiplicando. Si a mí me matan desgraciadamente a un ser querido, yo voy a querer matar a toda esa familia, porque es una espiral. Es cada vez asciende en la intención, es una pasión el hecho de querer vengarme. Y la reconciliación es todo lo contrario, es un sentimiento de paz. Con anterioridad al mundo antiguo, antes de Jesucristo, lo que es
perdón, compasión, misericordia, eso casi no existía. Después, posteriormente, vino Cristo y anunció el amor, la misericordia, la compasión, aunque no todos los que lo aceptamos obramos de acuerdo a eso. Claro. Y vemos que es cuando mayores guerras ha habido en el mundo, cuando más odio se ha estado cultivando y cuando más desgracias desde el punto de vista humano hay por la falta esta de compasión, de misericordia, de perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer prácticamente? ¿Qué nos recomienda la psicología y la sociología en este sentido? Bueno, yo creo que ante un sentimiento fuerte de venganza, desde ya que hay que analizar todos los pensamientos que hubo entre la ofensa y el acto mío de venganza. Y entonces eso lo hace la psicología cognitiva, ¿no? Poder cambiar los pensamientos para después cambiar las conductas. Esto es muy importante. Y después, desde ya, hacer siempre exámenes de conciencia, ¿no es cierto? Si notamos que nuestra conciencia está muy pesada, muy llena de rencor, muy llena de falta de amor por el otro, puede haber algunos problemas de nuestra infancia, de nuestro pasado que no hemos resuelto, y asistir de pronto a una ayuda terapéutica, ¿verdad? O tener un buen amigo y poder hablarlo. A veces los amigos ayudan mucho, pero generalmente la psicología puede ayudar muchísimo a través de tratamientos realmente efectivos, ¿verdad? Sobre todo los cognitivo-conductuales que te decía, que cambian tu pensamiento. Y si cambias tu pensamiento, vas a cambiar tus conductas. Hay un punto en el cual yo difiero un poco. Desde niño me enseñaron a hacer examen de conciencia todas las noches. Y el examen de conciencia consistía en ver qué cosa mala había hecho durante el día. Y con el tiempo me he dado cuenta que perdía mucho tiempo en pensar en lo malo que había hecho y no en lo bueno que había hecho, para seguirlo haciendo y que fuera cada vez más y más esas acciones buenas. En este sentido, creo que si nosotros enfrentamos al que está obrando mal con el mal constantemente y no le damos una esperanza de reconciliarse con él y reconciliarse con Dios y con el prójimo, no tenemos nada positivo. Qué interesante. Tú sabes que a propósito de eso que hablas, en Hawái existe un rito muy antiguo que se llama Ho'oponopono, ¿no? Que es un rito de reconciliación. Cuando en una familia ocurre algo muy tremendo, alguien incurre en una causa muy mala, toda la familia se reúne, lo habla, ¿verdad? Lo habla y ven en sí mismo primero en qué pudieron ellos haber contribuido a que el miembro de esa familia se comportara mal. Es decir, que primero hay que mirarse interiormente para luego poder juzgar a los demás. Y también hay que agradecer lo que se tiene para poder tener esta limpieza espiritual necesaria. Gracias por lo que tengo, ¿verdad? Reconociendo en qué yo puedo haber influido para que esto sucediera, ¿no? Esto tiene que ver mucho, y es otro tema, pero tiene que ver mucho con las postulaciones de la física cuántica, que todos estamos reunidos por un campo de energía, ¿no es cierto? Y entonces lo que tú haces me influye, lo que yo hago te influye. Es como un mantel en una mesa que uno tira de un lado, se jala todo el mantel. Esto es uno de los objetivos de los diferentes grupos de apoyo de alcohólicos anónimos, de personas que cogen droga. ¿Esto es lo que se busca? Lo que se busca, sí, es recuperar el estado de equilibrio, porque cuando una persona se encuentra, por ejemplo, sujeto de un gran sentimiento de venganza o de un trastorno psicológico, un trastorno de personalidad, realmente ha perdido el equilibrio saludable, la homeostasis del organismo. Entonces, o de una adicción. Claro, y la adicción también perdió el equilibrio, y la adicción se puede de alguna manera analizar por varios ángulos, ¿no? Desde mi punto de vista es un trastorno de la comunicación familiar, en donde te vuelves adicto a algo, a comprar, o a beber, o a sustancias pesadas, o al cigarrillo, porque hay algo que no has puesto en la palabra. Adicción viene del latín adictio, que quiere decir sin palabras. Es decir, cuando tú no tienes palabras, vas a actuar
Cuando no tienes palabras para determinar lo que te ha pasado, esto feo que sientes, vas a actuarlo, generalmente autodestructivamente. Bien, yo sé que a ti no te gusta caer en temas políticos, pero hay cosas que nos abarca a todos y nos Sí, preocupa. claro. En estos momentos hay una preocupación muy grande porque no existe una guerra nuclear, Ujú. sobre todo la situación de Corea del Norte, de Irán, de Estados Unidos y todos los países occidentales. ¿Puede haber reconciliación si no hay un deseo de buena voluntad? La realidad es que la reconciliación es posible en el mundo y bueno, lo ocurrido con Nelson Mandela te indica que es posible la reconciliación, pero a través del perdón y la confesión. No te olvides que aquellos que encarcelaron a Mandela y aquel gran movimiento tuvieron que confesar sus pecados. Yo creo que lógicamente esa es la clave. Se puede hacer, no sé si a gran escala de la manera en que están planteadas las cosas hoy en día, pero si nosotros no vamos en ese camino, realmente el tiempo que nos espera, a pesar de las grandes esperanzas que uno tiene de que todo se solucione, los tiempos que nos esperan van a ser caóticos, ¿verdad? Yo soy cubano y es lógico que cada uno piense mucho en su situación, pero como los que encarcelaron a Mandela después se arrepintieron, los que encarcelaron a cientos y cientos de prisioneros políticos cubanos y que los siguen encarcelando, hay uno que tiene Claro. 40 y pico de años preso entre dos causas diferentes. No hay perdón, no hay reconciliación, porque no se ve un gesto de buena voluntad. Claro, exacto. Es que ante casos tan a gran escala, no masivos como el caso de Cuba, realmente algo tan tremendo contra el pueblo, sin duda no podemos pensar en un perdón tan fácilmente, pero tenemos que ir sí e iniciar el camino del perdón y la reconciliación. Sí, la reconciliación siempre es una meta que debemos alcanzar, pero no podemos estar con los ojos vendados. Sin duda, viendo la realidad, viendo la realidad, en estado de limpieza espiritual, sin rencores, que así vamos a poder, digamos, reconciliarnos y ver la realidad como es. Bien, esa reconciliación necesita de amor que conlleva la misericordia y la compasión. Exacto. Y la compasión y el conmoverse con el otro. Bien, muchas gracias, Cristina. Has estado fantástica, como siempre. Gracias. Y, queridos televidentes, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.